Hay una verdad que puede cambiar tu vida para siempre, pero muchos la han ignorado. Hasta que no pongas a Dios en el primer lugar, nada se ordenará del todo. Puedes tener planes, puedes tener metas, puedes tener una vida llena de actividades, pero si Dios no está en el centro, todo será un esfuerzo agotador, una lucha constante, un camino sin dirección. El problema no es que las puertas estén cerradas. El problema es que Dios no está ocupando el lugar que le pertenece en tu corazón. Este mensaje es para ti, que has estado cansado, que has intentado de todo, que has orado sin respuestas, que has sentido que algo falta, aunque aparentemente lo tienes todo. Hoy Dios te está hablando directamente y con amor. Te dice, dame el primer lugar y yo me encargo de abrir las puertas. No se trata de religión, se trata de prioridad. No se trata de emoción, se trata de rendición. Porque cuando el trono de tu corazón lo ocupa el trabajo, el miedo, el control o cualquier otra cosa, el cielo guarda silencio. Pero cuando vuelves al orden correcto, cuando lo pones a Él primero, todo lo demás comienza a fluir con dirección, con paz y con propósito. Quédate hasta el final de este video, no lo pauses, no lo tomes como uno más. Dios te está llamando a realinear tu vida, a devolverle su lugar, a rendirle lo que le pertenece. Porque si lo haces, verás con tus propios ojos cómo las puertas que estuvieron cerradas durante años se abrirán sin esfuerzo humano, no por tu poder, sino por su presencia. Dios no bendice el desorden. El primer lugar le pertenece. Muchos ruegan por una respuesta del cielo, pero lo hacen mientras Dios ocupa un lugar secundario en su vida. Lo buscan cuando tienen tiempo, lo incluyen cuando lo consideran necesario, pero no le dan el trono. No lo honran como Señor, no lo colocan donde siempre ha debido estar, en el centro, en lo más alto, en el primer lugar. Y esa es una de las razones más comunes por las que muchas bendiciones se retrasan, muchos procesos se alargan y muchas oraciones no se concretan. El corazón humano está diseñado para ser gobernado por algo o por alguien. Si Dios no ocupa ese lugar, lo ocupará el trabajo, una persona, una preocupación, un sueño, el dinero, la fama o incluso el ego. Y todo lo que se antepone a Dios se convierte en un ídolo silencioso que impide que su gloria fluya con libertad, porque Dios no compite por atención. Él no comparte su trono con nada. O lo reconocemos como el primero en todo, o nuestras vidas se convierten en un caos espiritual disfrazado de normalidad. La palabra es clara y directa en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, cuando Jesús declara: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el orden divino. Primero Dios, luego lo demás, no al revés, no a conveniencia, no según el estado de ánimo. El reino primero, su voluntad primero, su presencia primero, su dirección primero. Y cuando ese orden se establece, entonces todo empieza a fluir como debe. No porque la vida se vuelve mágica, sino porque el alma se alinea al diseño del cielo. Muchos viven agotados porque oran, pero no obedecen, porque claman, rinden, porque quieren el respaldo de Dios sin vivir bajo su autoridad. Pero Él no bendice el desorden, no puede respaldar una vida donde es ignorado hasta que hay una emergencia, no puede manifestar su gloria en corazones donde hay prioridades desordenadas. Si de verdad quieres ver puertas abiertas, primero asegúrate de que Él no es una opción, sino tu fundamento, no un recurso, sino tu fuente, no una parte de tu vida, sino tu todo. Hoy el Señor te pregunta: ¿dónde me has puesto? Y tu respuesta, no con palabras, sino con hechos, determinará lo que estás a punto de vivir. Porque cuando Él es primero, el desorden se rompe, el caos se calma, el propósito se activa y las puertas que ninguna mano humana pudo abrir se abren con el poder de su presencia. Cuando Dios es primero, lo demás deja de ser una carga y se convierte en propósito. Muchas personas viven agobiadas, agotadas emocional y espiritualmente, sintiendo que todo pesa, que todo cuesta, que todo parece estar en contra. Van de responsabilidad en responsabilidad, de tarea en tarea, de lucha en lucha, y sienten que no avanzan, que no descansan, que no disfrutan. ¿Por qué?
porque llevan la vida en sus propias fuerzas, porque lo que hacen lo hacen sin dirección divina, porque están intentando sostener lo que solo Dios puede alinear. Cuando Él no está en el centro, todo se convierte en peso. Pero cuando Él toma el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Hay personas que están orando por equilibrio, por paz, por organización, por estabilidad, pero no han hecho el cambio más importante: poner a Dios al frente. Siguen tratando de manejar la vida con su criterio. Siguen consultando al Señor solo cuando ya han fallado. Siguen buscando su ayuda como un recurso de emergencia. Pero el Señor no quiere ser un bombero que apaga tus fuegos de vez en cuando. Quiere ser el arquitecto que construye tu casa desde el fundamento. En el Salmo 127, versículo 1. El Espíritu Santo nos recuerda esta verdad eterna: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, puedes tener proyectos, planes, metas, pero si Dios no está en el primer lugar, todo lo que construyas será frágil, vulnerable, temporal, porque solo lo que nace bajo su dirección tiene garantía de perdurar. Solo lo que se inicia con su presencia se llena de sentido y de paz. Solo lo que se pone en sus manos deja de ser una carga y se convierte en misión. Cuando pones a Dios primero, el matrimonio no es una lucha, es una alianza con propósito. Los hijos no son una carga, son una herencia santa. El trabajo no es una obligación sin fin, es un campo de testimonio. El ministerio no es desgaste, es pasión encendida. Todo cambia de color, de sabor, de esencia, porque cuando Dios gobierna, el alma descansa, la mente se enfoca y el corazón camina con claridad. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque todo se acomoda bajo su soberanía. Si hoy sientes que todo te pesa, que todo es difícil, que has perdido el gozo, la paz, la motivación, detente un momento y hazte esta pregunta: ¿a quién estoy poniendo primero? Porque si Dios no es el primero, todo lo demás estará desordenado. Pero si hoy decides reubicarlo, rendirle ese lugar que le pertenece, dejar de cargar lo que Él nunca te pidió, entonces comenzarás a ver cómo el peso se convierte en gracia y el caos en dirección. Porque cuando Él es primero, nada es en vano y todo se transforma en parte del propósito glorioso que ha preparado para ti. Poner a Dios primero significa rendirle el corazón, no solo los labios. Muchos dicen con palabras que aman a Dios, que confían en Él, que lo tienen en el primer lugar, pero sus decisiones, sus prioridades y su estilo de vida revelan lo contrario. Porque el verdadero lugar que Dios ocupa en tu vida no se mide por lo que dices en voz alta, sino por lo que haces cuando nadie te ve. Por cómo decides, por qué valoras, por qué toleras, por qué inviertes tiempo y energía. La verdadera prioridad no se pronuncia, se demuestra. Tener a Dios en el primer lugar no es asistir a la iglesia una vez a la semana ni repetir frases cristianas. Es despertarte cada mañana sabiendo que tu día le pertenece. Es tomar decisiones pensando primero en lo que a Él le agrada. Es ordenar tu vida en función de su voluntad y no de tus emociones o de las presiones del entorno. Es decirle al Señor, no solo con palabras, sino con hechos: tú eres mi centro, tú gobiernas. Tú decides. La Escritura lo deja claro en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No dice, menciónalo, ni invócalo de vez en cuando. Dice, reconócelo. Es decir, hazlo visible, real, presente, primero en todos tus caminos, en tus decisiones personales, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu economía, en tu intimidad, en todo. Porque cuando lo reconoces verdaderamente como Señor, su dirección viene con claridad y las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse sin esfuerzo humano, simplemente porque Él está al mando. El problema es que muchos tienen a Dios en el discurso, pero no en la estructura de su vida. Lo invocan solo cuando hay crisis. Lo buscan solo cuando ya han agotado todas sus fuerzas. Lo consideran solo cuando ya no tienen otra opción. Pero el primer lugar no se le da al final, se le da al principio. Cuando Dios es solo un recurso de emergencia,
la vida entera se vuelve inestable, pero cuando es el fundamento de cada decisión, la paz del cielo desciende y todo comienza a tomar forma. Hoy el Espíritu Santo te pregunta: ¿me has dado el primer lugar con tu boca o con tu vida? Porque puedes engañar a todos con palabras correctas, pero Dios conoce tu corazón y Él no se deja impresionar por frases bonitas. Él mira tu obediencia, tu entrega, tu disposición, porque si no le has rendido el corazón, entonces no lo has puesto primero. Pero si hoy decides entregarte de verdad, si hoy te humillas, si hoy le dices: Señor, ya no quiero que seas una parte, quiero que seas mi todo, entonces su gloria comenzará a manifestarse en tu vida como nunca antes. Porque el primer lugar no se hereda, no se presume, se demuestra con una vida rendida por completo. Muchas puertas permanecen cerradas porque Él aún no ocupa el trono de nuestra vida. No es que Dios no quiera bendecir, no es que no tenga poder para abrir caminos, sino que respeta el orden espiritual que Él mismo estableció desde el principio. Primero su presencia, luego sus promesas. Hay quienes oran día y noche para que algo cambie, para que se abran oportunidades, para ver un milagro, pero no han cedido el control de sus decisiones, no han entregado su voluntad, no han rendido sus planes. Quieren las bendiciones del reino, pero no han puesto al Rey en el trono. Dios nunca bendecirá un corazón dividido, una vida donde Él es solo un invitado ocasional y no el dueño absoluto. Muchas veces lo que interpretamos como cerraduras en la vida no son ataques del enemigo ni pruebas del cielo. Son puertas que el mismo Dios mantiene cerradas por amor, porque sabe que si se abren sin haber orden en el alma, solo traerán destrucción, soberbia, caída o pérdida de propósito. Señor, en su sabiduría y compasión, muchas veces detiene cosas que tú anhelas para que no termines perdiéndote a ti mismo en medio de esas bendiciones. El apóstol Santiago lo expresa con total claridad en su carta, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí no está diciendo que Dios sea mezquino, sino que Él no responde peticiones egoístas, ni premia el desorden, ni abre puertas a quien aún no ha decidido rendirse de verdad. Y eso es un acto de misericordia, no de castigo. Es una forma de cuidarte, de protegerte, de asegurarse de que tu alma esté lista antes de que lleguen las bendiciones que anhelas. Por eso, antes de clamar para que una puerta se abra, pregúntate con honestidad: ¿quién está en el trono de mi vida? ¿A quién consulto primero? ¿Por quién tomo mis decisiones? Porque si el Señor no es el Rey, si todavía llevas las riendas de tu propia historia, puede que el cielo siga en silencio, no por falta de amor, sino por exceso de amor. Porque cuando Dios es el centro, las puertas se abren naturalmente, en su tiempo y a su manera. Pero cuando Él es desplazado, la vida entera se vuelve una sala de espera interminable. Hoy el Espíritu Santo te invita a soltar el control, a dejar de querer manipular las circunstancias, a dejar de orar solo por tus planes y empezar a orar por su voluntad. Porque cuando Jesús ocupa el trono, las puertas que deben abrirse se abrirán y las que deben permanecer cerradas te protegerán, todo a su tiempo, todo a su modo, pero siempre con su paz y su favor como sello de garantía. Dios honra a los que le honran. Cuando lo buscas primero, Él se manifiesta con poder. Esta es una verdad espiritual que no cambia con las estaciones ni con las emociones. Cada vez que un hijo de Dios decide ponerlo por encima de todo, por encima de sus deseos, por encima de sus urgencias, por encima de sus propios planes, el cielo responde con señales claras, con dirección, con milagros que no pueden explicarse con lógica humana. Porque cuando tú honras a Dios con tu vida, Él honra tu fe con puertas abiertas. Pero muchos quieren resultados sin reverencia. Quieren cosechar sin sembrar obediencia. Quieren ver a Dios moverse en sus casas, en sus finanzas, en sus emociones, pero siguen priorizando todo lo demás antes que su presencia. Se levantan y corren al trabajo sin siquiera hablar con Él. Pasan horas en el celular y ni 5 minutos en la palabra. Le dan las obras de su tiempo, de su energía, de su atención y luego preguntan: ¿por qué no cambia nada en mi vida?
La respuesta no está en el silencio de Dios, está en el desorden del corazón. La escritura está vigente en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No es una amenaza, es un principio espiritual. Dios no puede ser segundo, no puede ser parte del montón. Él no bendice la superficialidad ni la tibieza. Pero cuando encuentra un alma que lo pone primero en todo, en el pensamiento, en el corazón, en la agenda, en el bolsillo, en los sueños, entonces su respaldo no se hace esperar. No siempre de la forma que esperamos, pero siempre con su favor, su paz, su mano poderosa. Y cuando Dios te honra, lo hace a su manera. No solo abre puertas visibles, sino que también cierra las que te iban a destruir. Te libra del error, te alinea al propósito, te rodea de su presencia. Hace que aún en medio de la escasez haya provisión, que aún en medio del dolor haya gozo, que aún en medio de la espera haya firmeza. Porque su honra no siempre es espectáculo. Muchas veces es protección silenciosa, dirección sobrenatural y paz en medio del caos. Hoy el Señor te dice: ¿me estás honrando como merezco? ¿Estoy primero en tu corazón o solo en tu discurso? Porque si decides devolverle el trono, si decides demostrarle con tu tiempo, tu obediencia, tu entrega, que Él es lo más importante, entonces prepárate, porque las puertas comenzarán a abrirse sin que tú las fuerces. Las cadenas empezarán a romperse sin que tú las toques, y los cielos empezarán a moverse a tu favor, no por lo que tú puedes hacer, sino porque has entendido el principio que lo cambia todo. Honra a Dios primero y Él se encargará del resto. El primer lugar en tu agenda revela quién realmente gobierna tu vida. No basta con decir: Dios es lo más importante para mí. Si cada día se le entrega lo último, lo sobrante, lo que queda después de todo lo demás. Porque el verdadero lugar de Dios en tu vida se ve reflejado en tu rutina, en tus prioridades, en el orden en que eliges vivir. ¿Qué haces al despertar? ¿Qué ocupa tu mente en los primeros minutos del día? ¿Qué es lo que no estás dispuesto a posponer? Allí está tu tesoro, allí está tu trono. Y si Dios no está allí, entonces no es el primero, aunque tus palabras digan lo contrario. Poner a Dios en primer lugar no es un eslogan, es una práctica diaria. Es decidir conscientemente cada día, desde que abres los ojos, que Él será el centro, el fundamento, el filtro y la voz que dirigirá cada paso. Y eso comienza en lo pequeño, en levantar tus manos antes que tu celular, en abrir tu Biblia antes que tus redes sociales, en preguntar al Espíritu Santo antes de reaccionar en la carne, en buscar su voluntad antes de firmar decisiones por impulso. Porque donde Dios es primero, el alma se ordena, el espíritu se fortalece y la agenda diaria se convierte en altar. Jesús mismo lo modeló con perfección en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él era el Hijo de Dios, sin pecado, lleno del Espíritu, y aún así no comenzaba su día sin buscar al Padre, porque sabía que la vida sin dirección divina se vuelve ruido, sabía que la agenda sin oración se vuelve una carga, y si Él, siendo perfecto, comenzaba cada día con Dios, ¿cuánto más nosotros, frágiles, dispersos, necesitados, deberíamos hacerlo? Muchos claman por puertas abiertas, pero no han abierto la puerta del secreto. Quieren resultados sobrenaturales, pero no quieren establecer disciplina espiritual. Hablan de fe, pero no alimentan su espíritu. Y ahí está el problema. Dios no se manifiesta con poder en vidas que lo tienen en segundo plano. Él quiere el primer lugar, no por ego, sino porque sabe que solo cuando Él está primero, tú puedes vivir con propósito, con dirección y con verdadera paz. Si tu agenda está saturada de todo menos de Dios, entonces tu alma vivirá siempre agotada. Pero si decides a partir de hoy comenzar cada día con Él,
darle los primeros minutos, la primera atención, la primera escucha. Verás cómo tu jornada cambia, cómo tu mente se ordena, cómo tu corazón se afirma. Porque no se trata de tener más tiempo, se trata de darle el primer tiempo. No se trata de ser perfecto, sino de ser intencional. Porque cuando Dios es primero en tu día, lo será también en tus decisiones. Y cuando eso sucede, el cielo se abre, porque Él no resiste un corazón que lo busca desde el primer instante. Lo que pongas antes que Dios puede convertirse en tu mayor obstáculo. Muchos creyentes no logran avanzar espiritualmente, no porque Dios no quiera levantarlos, sino porque hay algo, una persona, una meta, una costumbre, un hábito, una emoción que ocupa el lugar que solo le pertenece al Señor. Y mientras eso siga allí, mientras ese ídolo silencioso no sea derribado, mientras esa prioridad distorsionada no sea corregida, no podrá fluir la plenitud de lo que Dios quiere derramar. Porque Dios no comparte su trono. Él es un Dios celoso, no por egoísmo, sino por amor. Porque sabe que todo lo que lo desplace a Él termina dañándote. A veces no se trata de cosas malas. Puede ser tu familia, tu ministerio, tu trabajo, tus sueños. Pero cuando algo, por noble que parezca, toma el primer lugar en tu corazón, se convierte en una barrera que impide que veas la gloria de Dios en su plenitud. Y aunque estés ocupado en cosas buenas, si no estás conectado con la fuente, si no estás guiado por la voz de lo alto, si no estás anclado en la presencia de aquel que todo lo ordena, entonces comenzarás a sentir vacío, confusión, frustración, porque estás dando lo mejor de ti a lo equivocado. El Señor lo advirtió claramente en el primer mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no pongas nada antes que a mí. No le entregues tu alma, tu mente, tu tiempo, tu pasión a algo que no soy yo. Porque lo que pongas delante de mí se convertirá en tu carga. Lo que antepongas a mi voz te llevará a caminos equivocados. Y lo que valores más que mi presencia terminará robándote la paz. Muchas puertas no se han abierto. No porque no estén preparadas, sino porque tú no estás posicionado. Porque tu enfoque está en otro lugar. Porque has hecho de lo temporal tu centro y de lo eterno un accesorio. Y mientras eso no cambie, seguirás viendo el cielo cerrado, no por juicio, sino por falta de alineación. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte qué hay en tu vida que está ocupando el lugar que solo le pertenece a Él. Quizás es el temor, quizás es el orgullo, quizás es una relación que no te deja avanzar, quizás es el deseo de controlar todo. Quizás es el afán de lograr algo que ni siquiera fue parte del diseño original de Dios para ti. Y por eso vives cansado, confundido, estancado. Porque antes de abrirte nuevas puertas, Dios quiere que cierres las que no le honran. Este es el momento de hacer una revisión honesta del alma, de mirar hacia adentro y decirle al Señor: si hay algo que ocupa tu lugar, quítalo. Si hay algo que amo más que a ti, muéstramelo. Si hay algo que me está desviando de tu voluntad, destrúyelo. Porque solo cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás comienza a fluir con gracia, con poder y con propósito eterno. Si tú haces de Dios tu prioridad, Él hará de tu vida un testimonio. No uno más, no uno común, no uno superficial, sino uno que inspire, que impacte, que sacuda corazones, que refleje su gloria con claridad. Porque cuando alguien decide poner a Dios por encima de todo, por encima del yo, de los deseos, de los temores, del sistema del mundo, entonces el cielo se encarga de hacer que esa vida brille, no para exhibirla, sino para usarla. No para exaltarla, sino para mostrar a través de ella lo que ocurre cuando un corazón rendido decide caminar bajo el gobierno de Dios. Dios no busca que seamos perfectos, busca que seamos auténticos. Que lo pongamos primero incluso en nuestras debilidades, que reconozcamos su señorío no solo en los días buenos, sino también en los días grises, que lo prioricemos cuando tenemos fuerzas y también cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. Y es en esa constancia, en esa entrega genuina, en esa fidelidad sin espectáculo,
donde Dios comienza a formar un testimonio que no necesita gritar porque habla con vida, con frutos, con paz, con firmeza. La palabra lo dice con claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, no se trata solo de lo que haces, sino de lo que reflejas. Y lo que refleja tu vida depende de quién está en el centro. Si Dios es el primero, tu vida se transforma en una antorcha encendida. Si Dios es el primero, tus decisiones gritan verdad, aunque tus palabras sean pocas. Si Dios es el primero, el fruto del Espíritu florece incluso en medio de la sequía. Muchos quieren ser usados por Dios, pero no han puesto su alma bajo su dominio. Quieren servir, predicar, liderar, brillar, pero no han rendido su agenda, sus planes, su carácter, sus hábitos. Y el Señor no bendecirá un testimonio forzado ni una vida dividida. Él levanta a aquellos que han decidido ponerlo por encima de su comodidad, de su orgullo, de su reputación, porque solo una vida gobernada por Dios puede ser una vida útil en sus manos. Hoy el Espíritu Santo te dice: si tú me das el primer lugar, yo haré de tu historia una señal. Si tú decides priorizarme por encima de todo, yo usaré tu vida para inspirar a otros. Si tú te entregas sin reservas, verás cómo lo que ahora parece pequeño, limitado o invisible será la plataforma para mostrar al mundo que sí es posible vivir para Dios y vivir con propósito. Dios quiere usar tu vida, pero primero quiere gobernarla. Porque solo cuando Él es prioridad, el testimonio que nace de ti no será superficial, será eterno y marcará a todos los que te rodean, no por tu fuerza, sino por el reflejo de su gloria en ti. Cuando Dios es primero, las puertas correctas se abren sin esfuerzo humano. Y esto no es una promesa basada en emoción, es una verdad respaldada por la fidelidad del cielo. Porque cuando un corazón ha aprendido a rendirse, cuando una vida ha sido alineada a la voluntad del Padre, cuando todo en ti le dice a Dios: haz como tú quieras, no como yo quiero, entonces el favor de lo alto comienza a manifestarse de una forma tan natural, tan silenciosa y tan poderosa que ni siquiera tú puedes explicarlo, no por mérito, no por estrategias humanas, sino porque cuando Él es el primero, Él se encarga de lo demás. Muchos corren detrás de puertas, hacen esfuerzos desgastantes, tocan opciones, prueban caminos, diseñan planes y no ven resultados porque están operando desde la ansiedad, desde el control, desde la lógica, desde el ego. Y aunque oren, aunque digan que confían en lo profundo del corazón, no han soltado el timón. Pero cuando tú decides dar el paso de fe, de rendición, de entrega real, cuando dejas de luchar y comienzas a obedecer, cuando le dices al Señor: no quiero forzar lo mío, quiero recibir lo tuyo, es ahí cuando el cielo comienza a moverse. La palabra lo confirma en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, cuando Jesús declara: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta no se abre con títulos, ni con contactos, ni con dinero, ni con manipulación. Esa puerta se abre por gracia, se abre para los que han entendido que no se trata de empujar, sino de obedecer. No se trata de insistir, sino de rendirse. No se trata de convencer a los hombres, sino de honrar a Dios por encima de todo. Y lo más hermoso es que cuando Dios abre una puerta, no solo te introduce en una nueva temporada, también te da paz, porque no hay ansiedad en una bendición legítima, no hay desgaste innecesario, no hay miedo a perderla, porque lo que Dios abre, lo sostiene. Y si tú entras por una puerta que Él mismo abrió, tu alma lo sabe, tu espíritu lo reconoce, tu paz lo confirma. Hoy, el Señor te recuerda con amor: no corras detrás de lo que no es tuyo. No fuerces lo que no lleva mi sello. Solo preocúpate por darme el primer lugar y yo me encargaré de abrir las puertas correctas en el tiempo perfecto. Porque cuando vives bajo su gobierno,
Él no solo te lleva, también te guarda, te cubre, te respalda. Las puertas que Dios abre no necesitan justificación. Se abren solas, se abren en silencio, se abren con propósito y solo se abren para los que han decidido vivir con Él en el centro, no como un recurso, no como una opción, sino como el fundamento de todo. Si hoy decides colocarlo por encima de tus planes, tus tiempos y tus deseos, verás cómo las puertas que estuvieron cerradas durante años comenzarán a abrirse una tras otra, no por tu poder, sino por tu obediencia. Porque cuando Dios es primero, el favor te sigue, y cuando el favor te sigue, nada ni nadie puede detener lo que el cielo ya ha decidido liberar sobre tu vida. Vivimos en un mundo que nos empuja a poner todo antes que a Dios. Nos levanta temprano con preocupaciones, nos llena la mente de metas humanas, nos arrastra hacia el ruido, las redes, el estrés, los compromisos, el afán de resultados, y sin darnos cuenta, el alma se va secando, el corazón se va endureciendo y lo espiritual se convierte en algo secundario, opcional. Hoy más que nunca estamos rodeados de voces que nos dicen: primero el dinero, primero el éxito, primero tu imagen, primero tus planes. Pero mientras seguimos ese ritmo frenético, el alma va perdiendo el norte y lo eterno se va opacando en medio de lo urgente. La raíz del agotamiento que muchos sienten no está en el exceso de responsabilidades, sino en el desorden de prioridades. Porque cuando Dios no está en el primer lugar, todo lo demás se vuelve peso. Todo es más difícil, todo cuesta más, todo se siente incompleto. Puedes tener una agenda llena y un corazón vacío. Puedes tener logros pero no paz, dinero pero no propósito, compañía pero no comunión, porque nada llena el alma como lo hace aquel que la creó. Y mientras muchos buscan puertas abiertas a través de esfuerzo humano, estrategias, conexiones o rendimiento, Dios sigue esperando que alguien simplemente se detenga y diga: Señor, perdóname por haberte puesto después de todo. A partir de hoy, tú vas primero, porque cuando haces eso, no solo tu día cambia tu historia. Estamos en un tiempo donde ya no es suficiente con saber que Dios existe. Hay que vivir como si Él reinara sobre todo en nuestra vida. Ya no basta con asistir a una iglesia o decir que somos creyentes. Dios está buscando vidas que lo honren, que lo prioricen, que lo pongan primero, aunque les cueste, aunque nadie más lo haga, aunque parezca una locura en medio de una sociedad que ha desplazado a Dios de todo. Y ese es el llamado de este mensaje. Vuelve al orden correcto, porque todo lo que has estado buscando, todo lo que anhelas ver, todo lo que esperas recibir, no llegará por ansiedad, ni por esfuerzo excesivo, ni por insistencia emocional. Llegará cuando el cielo vea que has alineado tu vida al principio más olvidado, pero más poderoso del reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy es el día no de sentir bonito por un momento. Es el día de volver al centro, de limpiar el corazón, de decirle al Señor: tú vas primero y todo lo demás lo dejo en tus manos. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, las puertas se abren, el alma se sana y tu vida entera se convierte en un reflejo de su gloria. No lo aplaces, no lo ignores, no lo pongas en segundo plano. Dale hoy a Dios el primer lugar y prepárate para ver lo que nunca antes habías visto. Oremos. Padre eterno, hoy me acerco a ti con el corazón expuesto, con el alma rendida, con la necesidad urgente de poner todo en orden delante de tu presencia. Reconozco que muchas veces te he desplazado, que te he puesto en segundo plano mientras corría detrás de mis propios planes, de mis propias fuerzas, de mis propias metas. Perdóname, Señor, por cada vez que te dejé para después. Perdóname por cada mañana en la que me levanté sin consultarte, por cada decisión tomada sin orar, por cada paso dado sin pedir tu dirección. Hoy me detengo y con humildad te digo: toma el primer lugar, Señor, no solo en mis palabras, sino en mis acciones, no solo en mis emociones, sino en cada rincón de mi vida, en mis pensamientos, en mi agenda, en mis relaciones, en mis decisiones. Hoy te entrego lo que soy y lo que tengo. Me despojo de lo que me distrae
renuncio a todo lo que me impide verte con claridad, porque quiero vivir alineado a tu corazón. Quiero que mi vida te honre de verdad. Quiero que cada puerta que se abra sea la que tú hayas elegido para mí. Espíritu Santo, ven y muévete dentro de mí. Examina mis prioridades. Señala con amor lo que no está en orden. Hazme sensible a tu voz, dependiente de tu presencia, obediente a tu llamado. Límpiame del afán, del orgullo, del desorden espiritual. Enséñame a empezar cada día contigo, a caminar cada paso guiado por tu luz, a descansar sabiendo que cuando tú gobiernas, todo lo demás se acomoda. Abro mi corazón para que habites en lo más profundo. Abro mis manos para soltar lo que he querido controlar y abro mi espíritu para recibir la paz que solo viene cuando tú eres el centro. Porque ya entendí que ninguna puerta que yo abra con mis fuerzas traerá la plenitud que solo tú puedes dar. Ya entendí que si tú no eres el primero, todo lo demás pierde sentido. Por eso hoy te entrego el trono y con toda mi alma te digo: Reina, Señor, gobierna mis días, mis pensamientos, mi futuro. Toma el control total y abre solo las puertas que vengan de tu voluntad, porque no quiero caminar un solo paso más sin ti al frente. Te doy gracias porque, aunque muchas veces te hice a un lado, tu amor me sigue buscando. Gracias porque sigues tocando a mi puerta con ternura y poder. Gracias porque hoy tengo la oportunidad de poner todo en su lugar, y ese lugar es contigo primero, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de este mensaje, pero no del llamado que Dios te ha hecho hoy. Porque mientras escuchabas estas palabras, el Espíritu Santo estaba tocando áreas de tu vida que quizás habías dejado olvidadas. Hoy el cielo te ha recordado una verdad eterna. Las puertas no se abren por esfuerzo, se abren por obediencia. Y la mayor obediencia que puedes darle al Señor es devolverle el primer lugar en todo. No permitas que este mensaje se quede en una emoción pasajera. Toma una decisión real, profunda, definitiva. Hoy es el día de reorganizar tu corazón. Hoy es el día de rendir lo que no le has querido entregar. Hoy es el día de decir: Señor, ya no quiero que seas parte de mi vida, quiero que seas mi vida. Porque si tú lo haces primero, si tú le das ese lugar que le corresponde, Él hará con tu historia algo que ni tú mismo habías imaginado. Si esta palabra habló a tu espíritu, escribe en los comentarios con fe: Señor, hoy te doy el primer lugar en mi vida. Que ese sea tu pacto, tu declaración, tu entrega. Y compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar esto. Hay vidas que están esperando este llamado para despertar, para volver, para comenzar de nuevo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque cada palabra que compartimos aquí no es contenido, es dirección del cielo. Y, si Dios lo permite, muy pronto nos encontraremos con otro mensaje que fortalecerá tu fe, afirmará tu corazón y te preparará para lo que viene. Hasta entonces, vive cada día como quien sabe que el Rey está cerca. Ordena tu alma, rinde tu voluntad y dale a Dios lo que le pertenece, el primer lugar. Y cuando lo hagas, prepárate porque las puertas se abrirán, no por lo que tú hagas, sino por lo que Él hará contigo. Dios te bendiga.